Las mañanas son más entretenidas, junto a la mejor compañía que solo PP Televisión te puede entregar. Más visión, más entretención. Yo siento que uno decide estudiar esta carrera cuando uno es muy chica, siento yo. Cuando uno tiene estos 18 años, donde uno está como en la búsqueda de lo que quiere ser. Yo lo único que sabía era que quería estudiar algo relacionado a la salud. Y entré a nutrición y me di cuenta de que me gustó. Incluso yo entré con la ilusión de cambiarme de carrera, como en el primer año, que me fuera bien, estudiar y todo, para cambiarme después de carrera, pero finalmente me enamoré de la carrera. ¿Y qué querías estudiar, amiga? Enfermería, pero después me di cuenta... siempre relacionado con el área de la salud. Siempre relacionado con el área de la salud. Después, viendo a las chiquillas en los internados, pinchando pacientes, yo así como, yo no hubiese podido estudiar esto. Escogí bien. Sí. Buenísimo. Sí. ¿Cuánto tiempo estás ejerciendo? Yo salí el 2015 de la universidad. Ya llevo 8 años. 8 años. Sí, mucho tiempo. 8 años bastante. Sí. No pareciera tanto. No, estamos hablando netamente profesional porque tú te ves una pequeñita. Una alimentación saludable. Oye, importante la alimentación también, Sí. porque la hidratación de tu piel y muchas cosas más. ¿En qué lugares tú trabajas, amiga? Yo estuve trabajando muchos años en el Hospital Regional de Concepción. ¿Ya? Sí, muchos años en distintas áreas clínicas allá. Y después, ahora ya me independicé con mi consulta nutricional. Estoy trabajando en el Centro Médico Pediatría y Salud y aparte también de forma independiente en consulta. Ay, pero qué bien. O sea, fue una decisión acertada y se nota que estás feliz con lo que estudiaste. Fue una buena decisión. Sí. Qué fantástico, amigos. Ve qué importante entonces poder buscar la vocación en lo que nosotros venimos a hacer acá en este mundo. Porque claro. Yo creo que es cierto de poder escuchar el yo interno y poder, en base a eso, poder hacer un aporte, porque ¿sabes qué me pasa eso? Que cuando hay profesionales de vocación es increíble lo que pueden aportar a la sociedad. Sí. Es de verdad. Y no es un grano de arena, es algo importante, Ya, vamos a entrar de lleno entonces con lo que son los trastornos de conducta alimentaria. ¿Qué opinas tú sobre estas modas normalizadas de bajar peso y que están en la web, ¿cierto? ¿No? Que tienes que consumir esto otro, y obviamente que a lo mejor sin el asesoramiento que de los profesionales como tú? Siento que actualmente se está llegando a una insatisfacción corporal tan grande, porque todas estas modas de bajar de peso y todo esto está influenciando ahora ya desde muy tempranas edades. O sea, yo he visto niñas muy chiquititas de 10 años preocupadas por su figura corporal, de que no quieren comer esto porque van a engordar y todas estas cosas que al final... 10 años. Muy chiquititas. Entonces, a esa edad, ver que tienen esa preocupación por su peso, cuando en realidad ellas deberían preocuparse de jugar, de ser niñas. Y eso es porque los adultos les transmitimos esas inseguridades. Exacto, le transmitimos estas inseguridades y además hay mucho acceso también a las redes sociales, ¿ya? También. Entonces, también el hecho de tener, no sé, TikTok, Instagram, todas estas redes que finalmente los niños tienen acceso también a muy temprana edad, terminan también alimentando esta cultura de que ser delgado está bien, de que debes bajar de peso, de que debes hacer esto y esto otro. Entonces es importante un acompañamiento del adulto de explicar que solamente eso es imágenes, son videos que no debería afectar en este caso a los pequeños, ¿cierto? Para que empiecen a presentar estas conductas de alimentación. Sí, claro, porque finalmente lo que ellos les enseñamos es que para ser felices y ser exitosos en la vida tienes que ser delgado. Eso es lo que finalmente tú llevamos, de que para ser una persona feliz y exitosa y tener muchos seguidores, muchos likes y etcétera, debes ser delgado. Eso es lo que finalmente enseñamos y estamos fomentando con esta cultura de delgadez, ¿me entiendes? Lo mismo no es para nada saludable. No es para nada saludable, porque al final terminamos llevando a estos niños a todos estos trastornos alimentarios. Oh, qué importante. Sí, y en edades muy tempranas. Esos trastornos alimentarios, amigas, corresponden a la bulimia, anorexia. Anorexia, bulimia, trastornos por atracón, trastornos evitativos restrictivos u otros trastornos que también son más específicos y menos comunes. Cuando aparecen todos estos trastornos, aparte de tener obviamente la asesoría de ti, de nutricionista, cierto profesional, también debe ser con un equipo médico multidisciplinario, en este caso psicólogos. Sí, se tiene que trabajar con psicólogos, psiquiatra, el médico o pediatra en caso de que sea más chiquitito,
ya se necesita todo un equipo porque esto no influye, o sea, no está relacionado solamente a la ingesta alimentaria, sino que también está relacionado a todo el tema psicológico, la insatisfacción corporal, la distorsión de la imagen. Muchas de estas niñas tienen trastornos asociados también a ansiedad, depresión, trastornos de personalidad también. Entonces hay que empezar a tratar todas estas cosas. Pero qué importante lo que nos estás informando, amiga, porque las redes sociales lo que es capaz de provocar en nuestros jóvenes, en nuestros pequeños. Estamos hablando de algo sumamente grave, que está afectando su salud mental. Exacto. Y por ejemplo, en los años de pandemia, que fue donde hubo todo este boom de TikTok y de todas estas redes, se dispararon los trastornos alimentarios. Ahora hay muchísimo más que hace unos 5 o 6 años atrás, muchísimo más. O sea, ¿tú puedes decir que creció casi el doble? Sí, creció. No hay cifras exactas actualmente de cuánto aumentó, pero sí en la realidad clínica, en lo que uno observa, se ha visto un aumento explosivo. ¿Tú lo has visto desde que estás ejerciendo hasta el día de hoy? Sí. Por ejemplo, no sé, en los hospitalizados, antes, no sé, habían niñas muy puntuales que se hospitalizaban por anorexia, ¿ya? No sé, en el año unas 2, 3, muy pocas niñas. Ahora todos los meses llegan 2 niñas, 3 niñas hospitalizadas por lo mismo. Entonces, han aumentado el número de hospitalizaciones. Sí, porque han llegado ya a ser casos más graves. Quizás antes tampoco llegaban a ese punto de necesitar una hospitalización. Ahora sí requieren de hospitalización. Hospitalizarse. Sí. ¿Aproximadamente cuánto es el tiempo de recuperación o depende de cada...? Bueno, depende de cada caso, persona, pero en general son hospitalizaciones largas porque tienes que recuperar el peso, tienes que estabilizar los electrolitos, que el corazón empiece a funcionar bien, ¿ya? Luego de eso se ve si es que la red familiar es de apoyo para el adolescente, si no es de apoyo se deriva al servicio de psiquiatría, ¿ya? Y así. Entonces pueden pasar, no sé, un mes o incluso más, pero son terapias largas. ¿Cómo poder detectar que algún familiar o hijo está pasando por este trastorno alimenticio? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Hay distintas señales de alarma. ¿Ya? Primero, esta obsesión por bajar de peso. Cuando uno empieza a escuchar que el adolescente empieza con esto que estoy muy gordita, que voy a empezar a hacer dietas, por ejemplo. Muchos empiezan con esto del veganismo, de dejar las carnes, empiezan a dejar los carbohidratos. Y que de verdad que está pero muy insertado en nuestra sociedad últimamente con respecto de dejar las carnes, de eliminar los carbohidratos de la dieta. Sí, exacto. Y entonces, eso empiezan con esto. Sí. Empiezan a restringir ciertos grupos al principio. O sea, nos podemos percatar entonces cuando en los familiares, ya sean adolescentes o quizás un ser querido, cuando tú le sirves el platito de comida, ¿cierto? Empiezan a dejar de lado ciertas cosas. Empiezan a separar de que no, yo ya no estoy comiendo esto, no estoy comiendo esto otro, y eso asociado también a un tema de la imagen corporal. Mira qué importante, qué importante. Entonces, esas son las primeras alertas para que nosotros podamos tomar carta en el asunto, ayudar a estos familiares o pequeños o jóvenes para que ellos tengan una pronta atención. Sí, lo importante es que que logremos pesquisar a estos niños o adolescentes antes de que lleguen a síntomas más graves, cuando ya empiezan a esconder comida, ya cuando ya hay una baja de peso significativa, ya generalmente... Esconder comida, eso tú lo puedes, los padres en este caso, ¿pueden encontrar eso o ellos hacen desaparecer cualquier rastro? Igual, o sea, son muy inteligentes. Eso es importante. Sí, la mayoría de estas adolescentes son súper inteligentes y la mayoría son súper estructurales, van muy bien en el colegio porque son muy inteligentes. ¿Ya? Entonces, nos podemos percatar de que, por ejemplo, la esconden en su cama, debajo del colchón, en los cajones, en los muebles, como que tratan de por ahí esconder la comida. Revisarle siempre los basureros y esas cosas. Pero en general son bien inteligentes para hacerlo. O sea, como que siempre tratan de ocultarlo. Tratan de ocultarlo. Es cierto que también para que las personas o la familia no se dé cuenta empiezan a utilizar ropas anchas. También. Sí, y aparte de que por la pérdida de peso también tienen más fríos porque igual la grasa corporal a nosotros nos ayuda a mantener la temperatura del cuerpo. Claro, nos ayuda a mantener la temperatura corporal. Entonces, si empezamos a bajar de peso tan rápidamente,
también la temperatura corporal cambia. Entonces empiezan a tener más frío, entonces empiezan a abrigar más, empiezan a usar más capas de ropa. Una para ocultar el peso y la otra porque de verdad sienten mucho frío. En el caso de las anorexias, porque también tenemos los otros trastornos que tienen sintomatología muy distinta. Hablemos de eso, de los otros trastornos, amiga. A ver, primero teníamos la anorexia nerviosa, ¿cierto? Que es la restricción de alimentos, ya asociado a una baja de peso, con la insatisfacción corporal, y el miedo intenso a subir de peso. Luego tenemos la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa también tiene esta restricción de alimentos, pero tienen periodos de atracones, en donde comen una grande cantidad de comida en un periodo más o menos de 2 horas, y es mucho más de lo que comería una persona en una situación normal, ¿ya? Y generalmente mezclan alimentos muy distintos, no sé, se comen un pote de mayonesa y después se comen Nutella y hacen unas mezclas muy extrañas de alimentos, ¿ya? Y eso en un periodo de 2 horas. Después de esto viene el sentimiento de culpa y vienen las conductas purgativas, que sería inducir el vómito. Exacto, el uso de laxante o hacer ejercicio excesivo, ¿ya? O dejar de comer, simplemente después hacer dieta y ayuno y todas esas cosas. De eso es la bulimia. Y la bulimia también tiene sus consecuencias graves, ¿ya? Porque como tenemos estas conductas purgativas, se desordenan todos los electrolitos en sangre, entonces también podemos llevar a arritmias cardíacas, ya a daños en el esmalte dental, en el esófago. Por la acidez, claro. Por la acidez, sí. Debilita, obviamente. Deshidratación también por la pérdida de tanto líquido. Entonces también es grave. Y después tenemos el trastorno por atracón, que a diferencia de la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón no lleva conductas purgativas, o sea, no tiene estas conductas compensatorias después del atracón, ¿ya? Son personas que tienen peso normal o incluso exceso de peso, que tienen estas ingestas elevadas en un periodo de 2 horas. ¿De consumo de alimentos? Exacto, ¿ya? Con esta sensación de pérdida de control. Ellas no pueden controlar lo que están comiendo. Impulsivos. Impulsivos, exacto. Sienten que no pueden parar. Y después de esto viene el sentimiento de culpa, pero no tienen estas conductas compensatorias. No vomitan, no practican ejercicio de forma compensatoria. Se queda con los alimentos dentro de su organismo. Exacto. Lo que pueden hacer algunas es de repente, no sé, se saltan el desayuno al otro día porque se sienten culpables, ¿ya? Pero no es algo habitual, no hacen restricciones, no hay estas conductas posteriores. Perfecto, entonces, qué importante poder diferenciar cada uno de los trastornos, ¿cierto? Y también alerta para todas las personas, ustedes, los televidentes que nos están viendo, y así también poder pedir ayuda correspondiente, porque para eso están los profesionales, para que se pueda evitar estos trastornos, que cada vez va en aumento. Sí. Yo te quería preguntar que esto solamente lo manifiestan mujeres y adolescentes o también los varones. ¿Y sabes por qué te pregunto eso? Porque se habla muy poco con respecto a este tipo de conducta en varones. Sí. ¿Por qué pasará eso? ¿Porque es una sociedad machista? ¿El hombre no quieren hablar? Yo creo que hay mucho estigma social y el hombre también consulta poco. El hombre no es tan bueno para consultar, o sea, cuando detecta algo como que lo oculta, no es como la mujer, que la mujer detecta que hay un patrón que está mal y voy y consulto y busco ayuda. Los hombres no son tan así, no consultan tanto, ¿ya? Pero sí, es muy común también, pero tienen características clínicas distintas en hombres. Por ejemplo, la anorexia nerviosa, que en las mujeres se basa en hacer dieta, en restricción de calorías, en el hombre es completamente distinta. Ellos no hacen restricción de alimentos, sino que restringen grupos de alimentos. Y su obsesión no va por la pérdida de peso, va por la ganancia de masa muscular. O sea, el hombre quiere ser delgado, pero quiere ser musculoso. Entonces, como atlético. ¿Son los que parten al gimnasio? No necesariamente. Sí, se obsesionan bastante con el ejercicio. Y con la musculatura. Con ser musculosos, sí. Y empiezan a comer muchas proteínas y restringen los carbohidratos y las grasas por este miedo a subir de peso, ¿ya? Y además comienzan a utilizar estos suplementos para ayudar a aumentar la masa muscular, se inyectan sustancias, etcétera, para incrementar la masa muscular y todo eso. Entonces, cuando se cae en la exageración es porque estamos hablando que también es un trastorno de conducta alimenticia. Sí, qué importante. Y hoy en día que está tan el boom, ¿cierto? Que todo, que el gimnasio, entre todo, hoy en día ha crecido bastante el ingreso de las personas a los gimnasios. Sí, y lo que pasa es que en el hombre se normaliza mucho. Como que se felicita mucho este hecho de, sí, estás bien, estás yendo al gimnasio y todo. Como que se normalizan estos trastornos. Pero en realidad
igual llevan a limitaciones sociales, porque muchas veces estos pacientes dejan de hacer su vida social normal, porque no, es que allá van a comer algo que yo no puedo comer y yo prefiero ir a entrenar. Y empiezan a aislarse socialmente por esto de que ellos quieren ganar masa muscular y es que no, es que es un horario de gimnasio, yo voy a ir al gimnasio y no voy a salir a comer con ustedes. Entonces empezamos perfecto. con todo. O sea, comienzan como a aislarse, obviamente, Sí. y ya no tener una vida social normal. Exacto, sí. Qué importante entonces los datos que nos estás dando, amiga. Sí. Yo los invito a todos los televidentes entonces que nos escriban en nuestro fanpage para hacerle las preguntas necesarias acá a nuestra profesional. Efectivamente, cuando ya en este caso, ¿cierto?, los varones empiezan a tener esta obsesión de hacer ejercicio y se empiezan a inyectar, estamos hablando ya de un tema que está sobrepasando los límites Exacto. de lo que es hacer saludable. ejercicio, de lo que Sí. es saludable. Exacto. Perfecto. Y pues, también los hombres tienen otro síndrome que es más común en hombres que en mujeres, que es el síndrome de comedor nocturno, que se levantan en la noche a comer, que se levantan 3, 4 de la mañana ¿Ya? a comer porque sienten que si no van a comer no pueden conciliar el sueño. Como que se desvelan sintiendo esta sensación de hambre y que tienen que comer para poder seguir durmiendo. ¿Eso es ansiedad? Eso sí, está muy asociado a la ansiedad también, a todos estos trastornos como la depresión también, ya, todas estas cosas. Pero Angustia. angustia, O sea, al final, sí. al final El lo que estrés también. claro, yo lo que logro darme cuenta por lo que tú hablas es que está muy asociado efectivamente a cómo nos sentimos, nuestro estado de ánimo, Exacto. nuestra salud mental, como reiteramos, va de la mano. Sí, es que todo esto es muy emocional. O sea, por ejemplo, no sé, en las pacientes con anorexia, estas pacientes en general tienen disfunciones familiares, ¿ya? Entonces, en general estas pacientes sienten que no pueden controlar el entorno, entonces, ¿qué hacen? Controlar la comida, porque es lo que pueden controlar. Entonces lo controlan restringiéndolo, ¿ya? A diferencia de las bulimias y los trastornos por atracón, estas pacientes tienen mucha ansiedad, mucha angustia, su forma de compensar las emociones negativas es a través de la comida, ¿ya? Entonces está muy relacionado a lo emocional, al me siento triste, voy y como, ¿ya? Eso te quería preguntar, amiga, hablamos, ¿cierto?, de la anorexia y también de la bulimia, Ujú. que es una forma de perder peso. Pero ¿qué pasa con las personas que comen mucho más y que estamos hablando, ¿cierto?, de la obesidad, que también es un trastorno Ujú. de conducta alimentaria? Como que son extremistas las conductas. Con respecto a eso, ¿qué opinas tú que la obesidad, de alguna manera obviamente controlada, la persona puede bajar esas ganas de comer, ese impulso de comer bastante? También va con un equipo de profesionales que le puedan entregar la ayuda necesaria a la persona. La mayor parte de estos pacientes tienen mucho de comer emocional, ¿ya? Entonces también hay que buscar ayuda psicológica, psiquiátrica en estos casos, si es que hay alguna ansiedad o algo detrás de la alimentación, porque muchas veces se le hace sentir muy culpable a las personas con sobrepeso o obesidad de su estado. Es que Sí, muy castigado por la sociedad. Sí. Es increíble. De que cómo no vas a tener fuerza de voluntad. O sea, si Claro. esto es fuerza de voluntad, ¿cómo no vas a poder? Claro. Entonces, no, hay mucho detrás de esto. ¿Cómo tú como profesional abordas estos trastornos alimentarios? Depende, depende del trastorno el objetivo, ¿ya? Perfecto. Por ejemplo, si tengo una paciente con anorexia, la anorexia lo que yo quiero es que esta paciente recupere el peso primero, ¿ya? Porque necesito que tenga un cuerpo saludable, ¿ya? Sin riesgo de muerte, ¿ya? Sino que pueda hacer sus cosas, tener una vida normal, ¿ya? Es que importante lo que dices, porque obviamente que este tipo de trastornos pueden llevar y causar muerte en las personas. Sí. Entonces no es un tema menor, no hay que mirar, no darle la importancia que se requiere, hay que darle la importancia que se necesita y actuar de suma urgencia. Sí. Tú, obviamente que en este caso la paciente queda hospitalizada mientras
tú le vas ayudando en todo lo que es los aportes de los nutrientes y Claro, todo eso. para que vaya recuperando el peso y se vaya ya estable para su casa sin riesgo sin riesgo de muerte finalmente, Claro. ¿ya? Luego ya en el ambulatorio ya se comienza a trabajar toda la terapia con los alimentos y se trata de desestructurar un poco a la paciente, ¿ya? Porque las pacientes son muy cuadradas, o sea, si uno les dice que tienen que comer 3/4 de la taza de arroz, ellas van a contar grano por grano de cuánto es esa 3/4 taza de arroz, ¿ya? Ah. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de normalizar, de que uno no anda midiendo porciones por la vida, uno no anda comiendo por gramos los alimentos, sino que uno come de una forma más intuitiva, ¿me entiendes? Claro, pero eso también es importante lo que tú dices, porque se entrega esa información a las personas. Sí, Hay que revisar primero si tiene sellos. claro. Segundo, ver todo el aporte nutritivo. Hay que ver cuántas calorías. Entonces se está formando una especie de hábito Sí. en las personas en que pasa lo que tú dices. Vamos midiendo porciones, vamos viendo cuánto nos puede engordar, cuánto no, qué es lo que hace bien, qué es lo que hace mal. Claro. Y ahí estamos cayendo, ¿cierto?, en algo que no nos va a ser a la larga beneficioso, porque todas estas porciones y toda la alimentación tenemos que verlos con los profesionales que son ustedes. Exacto. Hay como una especie de autonutrición. Sí, Y yo creo que también pasa por ahí un problema grave. es que se termina satanizando algunos alimentos, así como que no, que estos alimentos son muy altos en calorías, yo no me puedo comer ese chocolate, por ejemplo, porque el chocolate me va a hacer engordar, ¿ya? O yo tengo pacientes que le tienen mucho miedo al plátano, ¿ya? O a las uvas, que Claro. porque son las frutas que tienen más calorías que el resto de las frutas. Y la idea es que no, que nosotros aprendamos a relacionarnos de forma saludable con todos los grupos de alimentos. Así Si es. quiero comer un chocolate, voy y me como un chocolate y disfruto mi chocolate. Claro. ¿Ya? Mientras eso no sea una ingesta problemática, no hay ningún problema. Si yo me quiero comer un plátano, voy y me como el plátano. Y si me lo quiero comer en la noche, voy y me lo como en la noche, porque mi cuerpo quiere comerlo en la noche. ¿Ya? Es el equilibrio y la buena relación con todos los grupos de alimentos la clave. Pero cuando terminamos satanizando, prohibiéndonos cosas, es cuando terminamos desarrollando estas conductas alteradas. Incluso los atracones se dan con todos estos alimentos que las pacientes se prohíben. ¿Ya? Se ha visto que todos estos alimentos prohibidos para la paciente, porque la engordan, porque no, que esto tiene muchas calorías, son finalmente los alimentos con los que tienen atracones. Entonces es la prohibición el problema. Hay preguntas. ¿Ya? Karina Nicole Gaete, que aprovechamos de saludarla, gracias por hacer estos comentarios y preguntar con nosotros, y en realidad a la profesional que eres tú. Me gustaría saber cuál es la mejor manera para poder tener una buena relación con la alimentación. Qué buena pregunta. Sí, buena pregunta. Qué buena pregunta. Sí. Bueno, aquí se trabaja lo que es la alimentación consciente. ¿Ya? Por ejemplo, el darnos cuenta de lo que estamos comiendo, ¿ya? ¿Ya? De que de disfrutar los alimentos, ¿ya? De cuál es nuestra nuestra forma, analizar nuestra forma de alimentarnos, ¿ya? Claro. Exacto. Estar consciente de lo que debemos comer, lo que no debemos comer, qué es lo que necesita nuestro cuerpo, ¿ya? En qué cantidades lo necesita, como escuchar un poquito las señales de nuestro cuerpo. Eso es finalmente, escuchar las señales de hambre y saciedad. Es decir, qué es lo que nos dice nuestro cuerpo, en qué momentos comer, porque muchas veces nosotros perdemos la confianza en nuestro cuerpo. Nosotros dejamos de escucharlo. Y ahí es cuando alteramos la relación con nuestro cuerpo. O sea, cuando hay una desconexión Sí. de escucharnos de mente con cuerpo, Ujú. con mente, ¿cierto? Y materia, ahí empezamos con los problemas. Exacto. Entonces la idea es que podamos alimentarnos de una forma Atenta, súper intuitiva. Eso, entonces, a escuchando las- nuestras señales. Sí. Ah, las alertas entonces es importante. Entonces ahí está la respuesta a nuestra amiga Karina Nicole Gaete. Un abrazo para ti y invitamos a todos nuestros televidentes que hagan sus preguntas, sus comentarios, para que así te los puedas ir orientando y obviamente tener, como tú dices, esta conciencia, que a veces no nos damos cuenta lo que influye nuestra salud mental en la alimentación y también en nuestro organismo, que si no se toman las medidas a tiempo, amigo, podemos tener situaciones lamentables, que es lo que se quiere evitar, ¿cierto? Ujú. Amiga, acá aparece hay otro comentario, otra pregunta de Karen Muñoz Zapata. Un saludo para ti, amiga, gracias por comentar acá en nuestro fanpage.
La encuentro seca, la sigo por Instagram, así que sí o sí tomaré una consulta con ella. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. O sea, ¿te das cuenta? Cómo has logrado tú, ¿cierto? Con tu profesionalismo, con tu vocación también, motivar a las personas y también de estimularlas a ir a tu consulta. Exacto. Y obviamente para que tengamos una vida saludable. Igual a través de las redes uno enseña bastante. Yo igual me preocupo de enseñar, de motivar a las pacientes, ya a las personas que me siguen, porque muchas veces la gente tampoco puede consultar, no tiene los medios, los recursos, y quizás con una palabra, una frase o algún tip que uno le entrega, uno puede cambiar vidas, y eso me encanta. Eso me encanta el efecto de las redes sociales. Y tú, Catherine, lo haces de forma gratuita, sí, sin esperar nada a cambio, exacto, simplemente poder ayudar a las personas, exacto, poder guiarlas con respecto a este tema que es tan importante, que hoy en día está, pero de primer lugar con respecto a los trastornos alimenticios. Sí. Te quería preguntar, amiga, ¿cómo las emociones influyen en lo que comemos? Bueno, las emociones, se ha visto que las emociones negativas tienen influencia en lo que nosotros comemos. O sea, no hay emociones negativas ni emociones positivas, ya no hay emociones que sean malas o buenas. Ya uno las llama así, de que son las emociones que te producen esos sentimientos que no son tan agradables, ¿ya? Perfecto. Finalmente las emociones tenemos que sentirlas, o sea, tenemos que permitirnos sentir todo, la tristeza, el enojo, la rabia, todo eso son emociones que tenemos que permitirnos. Pero ¿cuándo pasa el límite en que ya exacto, no está siendo sano? Cuando en vez de sentir la emoción, tratamos de compensarla, tratamos de compensar con los alimentos, ¿ya? Tratamos como de sentirnos bien, de buscar la emoción positiva a través de los alimentos. Generalmente son alimentos altos en grasa, altos en azúcares, que son los que nos provocan este pic como de sensación de bienestar y luego nos provocan el bajón, ¿ya? Y es así como perdemos esta regulación emocional, como que perdemos la forma de poder llevar de mejor forma las emociones. ¿Me entiendes? Poder canalizarla de una forma mucho más sana, sí, y se cae o nos caemos, ¿cierto? En tratar de compensarla por la comida. Con la comida. Es ahí donde está la causa del problema. Exacto. O sea, que lo que tú recomiendas entonces cuando hayan estos sentimientos que cuando quieres buscar compensarlo, es importante entonces acudir con algunos profesionales, sí, para que pueda ayudarte en este proceso, en lo que tú estás sintiendo. Exacto, es identificar qué es lo que me está pasando en el momento en el que estoy comiendo. Si por ejemplo, no sé, me dieron unas ganas enormes de comerme un dulce, por ejemplo, ok, y ya acabo de almorzar, por ejemplo, y me dieron estas ganas enormes de comer algo, pensar qué me está pasando, cómo me estoy sintiendo, quizás me siento triste, quizás estoy preocupada por algo del trabajo, y ver qué es lo que está pasando, y no simplemente ir y comer, sino que analizar qué es lo que sucede en ese momento. Que es importante lo que tú nos estás, toda esta información que nos están entregando, señoras y señores. Queremos invitar a todos ustedes a que hagan las preguntas. Ese es un tema demasiado importante que cada vez se hace más común. Poder diferenciar, ¿cierto?, lo que estamos sintiendo cuando pasa a ser ya un tema un poquito más complicado, cuando pedir ayuda, cómo identificar cuando estamos comenzando con un trastorno alimentario que puede traernos más adelante problemas de salud. Exacto. Cuando las pacientes van a tu consulta, ¿cómo llegan? ¿Se dio cuenta la familia o ellos mismos avisan o todo se mantiene en secreto? ¿Cuál ha sido tu percepción con respecto a eso? Cuando las personas llegan a tu consulta, ¿ya llegan en un estado mucho más avanzado, grave? Depende mucho de la edad. O sea, en general las adolescentes van porque los papás se dieron cuenta de lo que estaba pasando y las llevan, entonces van más que nada obligadas. Son muy puntuales las adolescentes que ellas les dicen a su papá: sabes que yo quiero ir a una nutri porque necesito ayuda. Sí he tenido casos de adolescentes que le han pedido ellos a sus papás que busquen la ayuda, ¿ya? Pero son casos muy puntuales.
Y en los adultos es porque ya esto se desbordó y ellas ya sienten que es un problema, las limita socialmente, les genera mucha vergüenza, les da mucha sensación de culpa, ya les da vergüenza salir, les da vergüenza compartir con amigos porque no saben si se van a poder controlar en ese momento. Entonces ya cuando ellas ven que de verdad esto se está transformando en un problema, ellas mismas consultan. Ellas mismas consultan. Sí. O sea, por Y lo ahí que... yo les hago la derivación al psicólogo, o muchas veces también los psicólogos me derivan a mis pacientes que también ellos ven que tienen conductas alteradas con la comida. Entonces igual trabajamos en equipo. O sea, lo que tú nos tratas de decir es que más que nada las mismas personas van manifestándose, Sí. y ellas mismas piden ayuda, tanto en Sí. adolescentes como en personas adultas. Sí. Ahora, hemos visto casos, ¿cierto? Que quizás son puntuales, quizás en redes sociales, donde las personas que tienen estos trastornos alimenticios, y vamos a hablar de la anorexia, ¿verdad? Hay casos que han sido de opinión pública, y ya no se puede actuar cuando la persona está prácticamente en estado grave. ¿Cómo serían los tips para que la familia pudiera darse cuenta de lo que está sucediendo y poder abarcar el problema a tiempo y no esperar a que sucedan estas gravedades o resultados lamentables? Ya, primero, fijarnos que el adolescente está dejando de comer. Cuando nos dice no, que ya comió y nadie vio qué comió antes y que está satisfecho, o que ya en el colegio comió mucho y no quiere llegar a almorzar en la casa, empezar a poner ojo en esas conductas si son muy recurrentes. Ya. Si empieza con el tema de la pérdida de peso, de que se siente insatisfecha o que quiere empezar a hacer mucho ejercicio, ya empezar a fijarnos en estas conductas que sean un poco extrañas, que se demoren mucho tiempo en comer también, porque como no quieren comer, esperan hasta que la comida se enfríe o tratan de esconderla, ya estar observando el momento de la ingesta. Perfecto, y cuando se le están ofreciendo, oye, pero sírvete esto, otro, y siempre están diciendo, no, gracias, Sí, no, está exacto. bien, está bien, está Sí, no, bien. es que ya comí, es que no tengo hambre, siempre dice. Cuando hay casos en que personas comen, ¿ya? Porque está toda la presión de la familia en almuerzos familiares, ponte tú. No, que sírvete. Ok, consumen, en este caso, ¿cierto? El almuerzo, que siempre las se juntan reuniones en familiares son la hora de almuerzo, ¿cierto? Los fines de semana. Y estas personas comen lo que se les sirvió, ¿ya? ¿Qué conducta hay que darse cuenta después que ellos consuman, que no es algo totalmente irregular para lo que se ha visto en la familia, que empiezan a reducir su alimentación? Que se vayan al baño, ponte tú. Sí, que se vayan al baño inmediatamente después de comer. Generalmente, cuando empezamos todas estas terapias, se les prohíbe ir al baño a los adolescentes después de 2 horas. O sea, ellos terminan de comer y luego de 2 horas pueden ir al baño, porque claro, recurren a estas conductas de ir a vomitar, ya, o muchas veces se autolesionan también porque se sienten muy culpables. Entonces, para evitar caer en estas conductas, que se vayan a encerrar a su pieza después de comer. Ah, perfecto. Entonces, en eso, amigos, también hay otro consejo. Entonces, Sí. atención, si esto ocurre, que la persona consume lo que se le sirvió en el plato, ¿cierto? Y va inmediatamente al baño, eso ya es un síntoma de Sí. alerta. Hay que esperar 2 horas, Ujú. aprox. Sí, Y obviamente que hay ojo y tocar la puerta. exacto. Y observar qué es lo que está pasando. O sea, en cierta manera es intervenir. Intervenir, sí, exacto. Cuando comienzan todos estos trastornos de alimenticios, ¿hay una data de tiempo y un periodo? ¿O eso es inmediato prácticamente? No, pasan muy de a poco. Van pasando con los Es meses. gradual. Sí, es gradual. Primero empiezan a restringir un grupo de alimentos, empiezan a hacer dieta y después de esta dieta ya empiezan a restringir alimentos. ¿Ya? Ya. Entonces empiezan muy de a poco. Incluso algunas se demoran años. Hoy llevan años también haciéndolo a escondidas. Perfecto. Qué importante la información que está entregando acá nuestra amiga, nuestra profesional nutricionista, Catherine. Otra pregunta, ¿existe la anorexia nerviosa? Sí, esa es la anorexia típica, la anorexia nerviosa. ¿Ya? Así se llama. ¿Ya? Eso también va relacionado, ¿cierto?, con
con lo que es salud mental. Sí. Es algo que a la persona está ocurriendo en sus sentimientos, ¿cierto? Que después se lo lleva, lo manifiesta mediante la alimentación. Claro, porque la anorexia nerviosa tiene características clínicas súper claras, que Ya. serían la restricción de la ingesta, ya con la consecuente pérdida de peso asociada a esto. Tienen insatisfacción corporal y miedo intenso a subir de peso. Y además una distorsión de la imagen corporal. O sea, estas personas se miran al espejo y no se ven lo delgadas que están. O sea, se ven distorsionados su cuerpo. O sea, ellos se ven mucho más... Con sobrepeso. Con sobrepeso, se ven más Oh. gorditas en la imagen corporal. Por eso, Pero es tan así de grave. sí, es real. Que- Por eso es un trastorno psicológico y psiquiátrico. Claro, porque si tú ¿ya? estás mirando al espejo, que tienes una imagen, porque puede ser que tus pensamientos, tus sentimientos, te puedan divagar. Claro. Pero cuando tú te estás viendo en el espejo, tú tienes claro que hay una imagen, ¿cierto? Que te demuestra que es algo que es que se percibe, ¿cierto? Que se Sí. palpa. Sí. Y que aún así no veas la verdad y que Exacto. distorsiones la imagen, es gravísimo. Sí, porque son Caterina. trastornos mentales. Entonces está distorsionada la imagen completamente. Entonces ellas no se ven como son realmente. ¿Esta enfermedad ataca principalmente a adolescentes o también hay personas que tienen mayor edad? También. Y también son más graves. Es más fácil tratar a un adolescente en cierto sentido porque podemos llegar a la recuperación, ¿ya? Pero en un adulto es mucho más complejo porque llevan muchos años con el trastorno. O Entonces, sea, ¿se puede convertir en crónico en una algo persona crónico. adulta? Sí, Qué complicado. sí. Ahí es realmente complicado y que además obviamente afecta a toda la familia porque Exacto. yo creo que se aíslan, Ujú. no comparten con el resto y eso también en el entorno familiar afecta, también Sí. afecta la salud mental de los otros miembros que conviven con la persona que tiene este trastorno. Exacto. Sí, y muchas veces, y lo que es más normal en los adultos es que sea la anorexia atípica, ¿ya? Que a diferencia de la anorexia nerviosa, la anorexia típica no tiene esta baja de peso. O sea, son personas con peso normal o exceso de peso que empiezan a presentar la anorexia. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Generalmente se someten a cirugías bariátricas, ¿ya? Para pérdida de peso y finalmente con estas cirugías también llevan, como no se trata el trastorno, continúan con este trastorno luego de la cirugía y esto es gravísimo porque generan muchas deficiencias nutricionales y finalmente terminan falleciendo estos pacientes. Qué grave, ¿eh? Sí. Qué grave. ¿Sabes qué, amiga? Estuve viendo una película, Las ballenas, no sé si has escuchado hablar, sí. ¿cierto? Donde este personaje Ujú. cae en el abuso de la alimentación. Sí. También Que de una también forma la- muy la- emocional. Exacto, Sí. que también esta película trata de demostrar una realidad que tenemos sobre la Ujú. obesidad mórbida. Sí. Eso también obviamente empieza de forma paulatina para que así el entorno empiece a darse cuenta que hay un trastorno en esa persona. Empieza Sí. de a poco o también es un comportamiento abrupto, rápido. No, es progresivo. Y aparte que igual hay mucha depresión también asociada a la obesidad, porque hay mucho aislamiento social. Tenemos que pensar que muchas veces, no sé, a estas personas cuando se suben a un colectivo las hacen pagar 2 pasajes. ¿Me entiendes? Así es. Claro, entonces ya eso es muy denigrante para ellos, es muy triste. No sé, por ejemplo, van a una tienda de ropa a probarse ropa y no encuentran ropa para su talla. Entonces, todas estas como restricciones sociales también generan una depresión y aislamiento social. O sea, estas personas cada vez más se aíslan y se encierran. Y finalmente terminan como el personaje de la película buscando un trabajo online donde no tengan que salir, donde no tengan que compartir ni interactuar con otras personas por lo mismo. Claro. Entonces, igual eso es importante lo que tú acabas de decir, Ujú. Catherine, el papel que jugamos nosotros como sociedad, Sí. que siento que es tan individualista Sí. y tan crítica Sí. y no somos capaces de poder tender la mano
a la persona o a las personas que están viviendo este proceso. Exacto. Y a lo mejor con cosas pequeñas, con la vestimenta, ponte tú, Sí. ¿cierto? Lo que estabas comentando, eso de que tenga que pagar doble pasaje, Sí. entonces, al final también se está provocando un daño psicológico más del que tiene la persona. Exacto. O por ejemplo, si salen a comer en grupos de amigos y esta persona con sobrepeso o obesidad se pide una hamburguesa, todo así como, oye, ¿cómo te va a pedir eso? ¿Cachai? Está Está el todo este comentario, estigma. Sí, está este claro. comentario y la persona se da cuenta. Está todo este estigma social y le genera mucha culpa también. Claro. ¿Cómo crees tú, dentro de tu trayectoria, ¿cierto? Del amor que tú tienes a tu profesión, cómo debería actuar la sociedad ante estas situaciones? Evitar, ¿cierto? Todos estos paradigmas, o evitar, ¿cierto? Estos comentarios que a lo mejor son inconscientes y que pueden provocar un daño a la persona que está pasando por estos trastornos. ¿Cómo debería ser? Porque si pongamos el caso de una persona que se pide un sándwich, ¿Ya? que sabemos, ¿cierto?, que está con un trastorno alimenticio, que está con esta ansiedad de comer mucho más. Ujú. ¿Qué deberíamos actuar? ¿Cómo deberíamos hacerlo nosotros? Primero, siempre desde el amor, no fijándonos en su figura corporal. Primero, no hablar del cuerpo de otras personas, eso siempre es lo primordial. O sea, evitar ¿Ya? los comentarios con respecto a la Relacionado al imagen. peso, exacto. ¿Ya? Ya. También evitar críticas con los alimentos. ¿Ya? Por ejemplo, si esa persona fue y se pidió un sándwich, eso no quiere decir que se está alimentando mal. Puede ser que toda la semana comió súper bien y ese día, porque salió, quiso comerse ese sándwich y esa hamburguesa con esas papas. ¿Ya? Entonces, no juzgar lo que come la otra persona. Qué importante lo que tú dices. O sea, no juzgarlo. O sea, si se quiere servir un sándwich con papa frita, que se lo sirva. Sí. Lo está disfrutando. Exacto, lo está disfrutando y nosotros no sabemos en realidad cómo se está alimentando en su casa. Entonces muchas veces nosotros decimos, se debe alimentar así pésimo. Y no es así. Muchas veces esa obesidad es por cambios hormonales, ya es por el estado emocional, ya es por muchos hay varios otros factores, sí. claro, hay varios Y factores que nosotros pueden influir. No, es que come pésimo, entonces por eso debe estar así. Pero no es así. Entonces nosotros tenemos mucho a juzgar, como a asumir también. Exacto, yo creo que ahí va también un poco de falta de información, un poquito de inconsciencia, pero creo que ha estado cambiando un poquito la percepción. Sí. Creo que se está alzando la voz de las personas que están sufriendo estos trastornos y que está provocando un poco de empatía. Sí, se ha ido Pero, cambiando un poquito. pero es un camino Sí. muy largo. Estamos recién empezando. Estamos recién empezando. Sí. Y muchas veces también nos vamos al extremo de que, por ejemplo, está este movimiento, el body positive, que es muy extremista, ¿ya? De que tengo que amar mi cuerpo tal cual es y yo soy así y no tengo que hacer nada para cambiarlo. Es como, no, o sea, si hay algo en mí que me está generando malestar, ¿ya? Si, por ejemplo, yo sé que también mi peso me está llevando a tener otras enfermedades, ok, sí, tengo que cuidarme, pero cuidarme desde el amor. No desde la restricción de que no, oye, que tengo que ser delgado, tengo que ser flaco. Claro, no de la crítica. No desde la crítica, sino de la desde el autocrítica amor. ni la crítica de tu entorno, Exacto. o sea, desde el amor. Desde el amor. Entonces muchas veces nos vamos a los extremos de que no, yo soy así y así me voy a morir y no. En realidad es como no, si también tu cuerpo es tu casa. Tú no eres tu cuerpo, es definitivo, pero tu cuerpo igual es tu casa y lo tienes que cuidar. Claro. Y también la red de apoyo, que parte también por la familia. O sea, también desde el amor, Sí, desde el amor poder apoyar a las personas, poder escucharlas, indagar qué es lo que le está sucediendo. Sí. Y yo creo que por ahí comenzaría, ¿cierto?, esta persona a sentirse un poquito más en confianza. Sí, más contenida. Más porque se contenida, sienten y a lo solos. mejor eso también va a ayudar a que ella pueda hablar lo que le está Sí. sucediendo, y a lo mejor en base a eso también se le pueda prestar la ayuda necesaria. Sí, porque se sienten muy solos estos pacientes también. Entonces de repente, porque igual les da vergüenza y lo culpan. Entonces siempre tratar de abordarlos desde el amor, no desde la culpa. Así es, desde el amor y no desde la culpa. Qué importante este mensaje que nos entrega nuestra amiga. Ahora, ¿tú sientes que como ahora hay menos discriminación con las personas que están con trastorno alimenticio, o es solamente un ideal que se habla por redes sociales, pero a la hora de actuar no es tan así?
Se está siendo más consciente de que es un problema los trastornos alimentarios. Antes como que daba más vergüenza, la gente como que no consultaba mucho, no lo veía como un problema, ¿ya? Ahora sí se está haciendo encapsulaban en su mundo. Claro, ahora sí se está haciendo más conciencia, pero aún así existe este estigma todavía social de que es culpa de la persona el no tener fuerza de voluntad. Es como si esto dependiera solo de la fuerza de voluntad. Y en realidad depende de tantos factores psicológicos detrás, tantas heridas. Son pacientes muy heridos, con historias muy tristes, muchas heridas. Con historias muy tristes. Sí. Hay otra, los extremos. Uh-huh. Estamos claros de que tiene que haber un respeto con las personas que están pasando por este proceso de trastorno de conducta alimentaria. Pero pasa, sobre todo en redes sociales, que se juzga mucho a esta gente, que a lo mejor un comentario que quizás no fue con mala intención, Sí. la persona de verdad pero la destruyen prácticamente. Sí. ¿Está bien eso? ¿Es bueno evitar esos comentarios con lo que está pasando? ¿O también hay que tener cierta empatía y entender que cada uno piensa distinto y que un comentario no es en forma a algo personal? ¿Qué opinas tú con respecto a eso como profesional? Eso va mucho de la mano también con el carácter propio, o sea, qué tan fuerte soy yo para tolerar también estos comentarios negativos, porque uno es consciente de que no todo el mundo va a opinar como uno, ya no todo el mundo le va a gustar la forma de trabajo que uno tiene, por ejemplo, o no a todo el mundo le va a gustar lo que uno comenta, ¿ya? Por ejemplo, una vez yo publiqué algo así como que busca un profesional nutricionista, no sé qué, estoy aquí para ayudarte, etc, etc. Y una persona me comentó de que esas cosas eran falsas, de que la salud solo era para personas bonitas y no para gente como ella. Entonces, claro, uno igual tiene que ser muy consciente de que la otra persona también quizás te tire esos comentarios que quizás no son agradables o que yo me lo podría haber tomado súper personal, pero en realidad también hay que saber de que la otra persona también habla de la herida. Desde la herida, desde Claro. el dolor comenta, Sí, y desde el obviamente está dolor. como preparado, ¿cierto?, para Exacto. para este tipo de comentarios. Entonces todo depende también de la fortaleza interna que uno tenga en poder aceptar estas críticas también. Claro, Sí. de poder aceptar estas críticas. Sí. Y eso igual Y- se va trabajando, porque no es fácil, o sea, a uno al principio le duele, Claro, ¿ya? que no fue con la intención de hacer Claro, daño. pero uno igual trata de entender, se trabaja mucho igual la compasión, yo trabajo mucho la compasión también, el saber que todos sufrimos en cierto sentido, o sea, los otros sufren al igual como yo también sufro con mis Y cosas. esa es la forma de manifestarse, Exacto, ante una sí, opinión que po. lo puede tomar a lo personal. Sí, Catherine, me encantó conversar contigo. fue un gusto De también. verdad que ha sido con mucha información. Creo que hoy en día las personas necesitan tener todos estos conocimientos que tú nos entregas para poder prevenir, para ayudar, para poder tener mucha empatía y muchas cosas que pueden ayudar a las personas que están viviendo con un trastorno alimentario que cada vez va en aumento. Sí. Así que, amiga, antes de despedirte, por favor, aquí están las cámaras, quiero que le hables a todos tus pacientes, a las personas que te están mirando y, por favor, Ya. querida amiga. Ahora sí a mi cámara. ¿Cuál es mi cámara? Sí, esta es mi cámara. Bueno, los invito a todos a hacer toda esta tarea hermosa de ir conociendo cuáles son nuestros hábitos de alimentación y hacer como el análisis de por qué comemos como comemos, ¿ya? La alimentación nos acompaña desde que nacemos, ¿ya? Incluso se ha visto en estudios que en el líquido amniótico, cuando estábamos en la guatita de nuestra mamá, también comemos del líquido amniótico, ¿ya? Entonces la alimentación nos acompaña en toda la vida, ¿ya? Entonces hagamos este análisis de por qué comemos como comemos y si necesitan ayuda, de verdad, búsquenla. Así es, con este tremendo mensaje que nos entrega Catherine Gaete, que se nota que tu profesión es vocación. Me encanta. Te Yo felicito. lo amo. Tienes que visitarnos nuevamente, tienes que estar Obvio. con nosotros para tocar Cuando estos me temas. inviten. Así es, producción se va a comunicar contigo. Y nosotros, mis queridos amigos, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. No se muevan de nuestras pantallas. Las mañanas son más entretenidas, junto a la mejor compañía que solo PP Televisión te puede entregar. Más visión, más entretención.